también podemos irnos, ¿no? Entonces, escucho sus sugerencias, chicos. Ya. Ya. Bueno, diagramas de Bode lo habíamos hecho con cámara, ¿no? Porque creo que es algo tedioso hacerlo aquí. Pero igual podemos hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Entonces nos damos cualquier circuito. Vamos a buscar alguno, no sé. Resonancia. Ya. Ya, un tecito. Mientras están entrando los demás. Ya, entonces, diagramas de Bode, ¿no? Funciones de transferencia y diagramas de Bode. Después, resonancia, ya que no hay otras propuestas, y algunos detalles, ¿no? Ya. Entonces, a ver. Primeramente, vamos a hacer la propuesta, ¿no? Puesto que no hay mucho tiempo. Voy a proceder a presentar. Y ya estamos, ¿no? Función de transferencia. Ya sabemos que la función de transferencia, como habíamos indicado, es la unidad de medida. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, la primera propuesta es función de transferencia, ¿no? Función de transferencia. De transferencia. Lo que consiste es en llevar cualquier circuito al dominio de la frecuencia compleja que está representada por S, ¿no? Donde S es una variable para determinar la respuesta de cualquier circuito en la respuesta transitoria, ¿no? Respuesta transitoria. Eso por parte no les interesa a ustedes, lo único que les interesa es la función de transferencia, la cual es la relación entre una señal de salida en el dominio de S sobre una señal de entrada en el dominio de S, donde la señal de salida es un voltaje o una corriente,
¿no? En el caso de circuitos. Ahora, la señal de entrada de misma forma, ¿no? La señal de entrada de misma forma. O es un voltaje o es una corriente. Donde surge lo siguiente, ¿no? Exclusivamente hay dos, bueno, hay cuatro inclusive, ¿no? Cuatro características de función de transferencia. Las más conocidas son la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. La ganancia de voltaje no es nada más que la relación de algún voltaje específico de salida sobre el voltaje de entrada, respectivo al circuito, ¿no? De misma forma, la ganancia de corriente es una corriente de salida sobre una corriente de entrada, ¿no? Ahora, hay algunos exámenes donde no les dice función de transferencia, ¿no? Les dice ganancia de voltaje, entonces ustedes ya saben a qué representa. Representa la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no? También les puede preguntar ganancia de corriente, ¿no? En vez de transferencia les puede pedir ganancia de corriente, entonces ya saben qué es, ¿no? Después está los dos tipos de ganancia, que no me acuerdo su nombre específicamente. Creo que es de conductancia y de transconductancia. No se evalúa eso, simplemente es la corriente de salida sobre un voltaje de entrada, ¿ya? Y viceversa, es un voltaje de entrada sobre una corriente de... Su nombre se menciona, y entonces por ese motivo les dice directamente función de transferencia y les va a especificar que la señal de salida es una corriente o la señal de salida es un voltaje, ¿no? Eso. Entonces hagamos lo siguiente. Ya sabemos todo esto. Hagamos lo siguiente. Nos daremos un ejemplo cualquiera. ¿Ve? Nos damos un ejemplo cualquiera. Digamos, el siguiente circuito, ¿ya? Tiene una fuente de corriente. No me dice qué es. Y tiene una impedancia, una resistencia, lo pondremos, un inductor y por último una resistencia, uno sencillo, un ejercicio sencillo, en donde mi señal de salida es un voltaje, ¿ya? V de T. Listo, entonces el ejercicio les pide lo siguiente. El ejercicio nos pide la función de transferencia, les voy a decir, la función de transferencia sabiendo que la señal de entrada es I de t y la señal de salida es B sub 0 de t, les va a especificar, ¿no ve? Les especifica y ustedes ya saben que deben llevar al dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Llevan al dominio de la frecuencia compleja. Para eso ustedes ya deberían saber cómo son los pasivos en la frecuencia compleja, ¿no? Bueno, entonces hacemos eso, llevamos al dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Es un cambio de dominio, donde las resistencias se sigue comportándose, puesto que no almacena energía, ¿no? En cambio, el inductor sí va a sufrir una alteración debido a su almacenamiento de energía. Entonces va a ser L por S, en paralelo con L2. ¿Dónde está mi señal de salida? Dense cuenta que mi señal de salida es un voltaje y me está indicando la polaridad, ¿no? Está aquí. Entonces mi señal de salida estará presente ahí. Listo, ya tengo. Ahora yo tengo que tener la habilidad, ¿no? O de ser capaz de relacionar estas dos variables con algún método de circuitos, ¿no? En este caso, ya es criterio de cada uno, ¿no? Puede hacer lo siguiente.
puede hacer transformación de fuentes y después nuevamente transformación de fuentes, ¿no? ¿Para qué? Para relacionar esas dos señales de entrada y de salida. A ver. Antes de empezar cualquier ejercicio, pues siempre les recomiendo es lo siguiente. Revisen. Si bien está bien hacer eso, ¿no? Hacer transformación de fuentes sucesivas y encontrar la señal de salida, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Dense cuenta que R está en paralelo con LS. Entonces, yo dibujo el circuito. El dibujo del circuito y ¿qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. La señal de entrada, R, y aquí una impedancia. ¿A ver? Una impedancia. Lo voy a denominar impedancia 1, ¿no? Donde la impedancia 1 es el paralelo de estas dos impedancias. ¿Lo ven? Será R por LS sobre R más LS. Será R2, ¿no? Aquí me estoy olvidando, R2. R2. Y aquí R1. Listo. Dense cuenta que como está en paralelo, ¿no? Como está en paralelo, su voltaje va a estar presente, V sub 0 va a estar presente tanto en R2 como en LS. Entonces, es correcto hacer esto, ¿no? Con esto decimos que el voltaje no ha cambiado en nada, puesto que están en paralelo. Ahora, puedo relacionar fácilmente la señal de entrada con la señal de salida, ¿no? Puesto que es una fuente de cociente y su valor es este. ¿A qué va a ser igual entonces B sub 0 de S? B sub 0 de S va a ser igual a la impedancia Z1 por I sub la señal de entrada. La señal de entrada. Aquí ya es álgebra, ¿no? Es un producto de dos componentes donde ya saben, si está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir. Entonces, ¿qué queda? Queda lo siguiente, ¿no? B sub 0 de S sobre I sub I de S. En donde el resultado que queda es la impedancia Z1. ¿Ok? Pero como ya sabemos que esto es la función de transferencia, lo único que debo hacer es encontrar el polinomio, ¿no? Pero ya tengo ZI, simplemente reemplazo. ¿Qué va a ser? Va a ser R2 por L por S sobre R2 más L por S, ¿no? Ya tengo la función de transferencia. Ahora, a ver, cacho. ¿Ya? La función de transferencia encontrada es la siguiente. Es igual a R2 por L por S sobre R2 más L por S, ¿no? Entonces, hacemos lo ya tengo la función de transferencia, ¿no? Es una posible pregunta que les va a hacer. Ahora, una vez obteniendo la función de transferencia, tienen varias posibilidades de preguntas aquí, ¿no? Vamos a ir mencionando eso. Ya. Vamos a ir mencionando eso. ¿Qué posibles preguntas hay? ¿No? ¿Qué posibles preguntas hay? Una de las preguntas es graficar polos y ceros, ¿no? Graficar polos y ceros. Polos y ceros. Segunda pregunta. Segunda posible pregunta. Hallar la respuesta en frecuencia. Hallar la respuesta en frecuencia. Otra posible pregunta.
Tercera pregunta, ¿no? Sería graficar la magnitud y la fase de las respuestas en frecuencia. La respuesta en frecuencia también se representa de esta forma. Y en algunos libros también se representa de esta forma. ¿Ya? Lo único que ustedes deben saber para determinar las respuestas en frecuencia es lo siguiente. Este sistema, bueno, esto representa un sistema, ¿no? Dado al graficar sus polos y ceros, debe ser estable. ¿Cómo se sabe que es estable? Se grafica los polos. Todos los polos deben estar en el lado, en el semiplano derecho. Ahí se dice que es estable y se hace la respuesta en frecuencia, ¿no? Pero aquí creo que no es relevante, ¿no? Simplemente les da ya incluso la respuesta en frecuencia. A veces no se sabe si es estable o no, ¿no? Pero ya saben de dónde sale eso. Aquí lo que se hace es reemplazar S, se reemplaza en esta función de transferencia S por J omega, ¿ya? Lo único. Después se hace operaciones algebraicas y se determina una magnitud y una fase en el dominio, ¿cómo se dice? Se me iba la palabra. En función de la frecuencia, ¿no? Simplemente eso. Lo vamos a hacer a continuación. Y la última pregunta, y la que casi siempre se evalúa, son diagramas de Bode, ¿no? A veces, en presencial, pedía la magnitud y la fase, diagramas de Bode. Pedía de la magnitud y de la fase. Si mal no estoy, en virtual lo único que les pregunta es la magnitud, pero hay una posibilidad de que les pregunte la fase, ¿no? ¿Cómo se hace diagramas de Bode? Para esto deben saber curvas de aproximación, ¿no ve? Curvas de aproximación. Deben saber qué es un cero simple, un polo simple, qué es un integrador, y un derivador. ¿No ve? A ver qué más. Y por último, y lo más complejo que les puede dar son polos conjugados, ya habíamos indicado también. Polos conjugados. Listo, ya tienen todo. Necesitarían las curvas de aproximación de todos estos mencionados y del factor constante, ¿no? El factor constante ya es medio lo más sencillo, creo. Entonces, teniendo esta función de transferencia, vamos a hacer todo, a ver, todo, ¿ya? Vamos a hacer eso. Todo, ¿ya? El primer punto era gráfica de polos y ceros, ¿ve? Para determinar los polos, bueno, primero graficar, vamos a entrar a graficar polos, así lo van a anotar ya. La representación es la siguiente. Los polos se representan con una cruz multiplicar. ¿Ya? Y los ceros, se representan con un punto, ¿ya? Un punto así bordeado. ¿Dónde se grafica? En el plano complejo, ¿no? También se denomina plano de Nyquist, creo, no me acuerdo. En donde en el eje de las abscisas, ¿no? En el eje de las abscisas viene la parte real. Y en el eje de las ordenadas viene el eje complejo. ¿Ya? Listo, ya tengo esto. Entonces, ¿cómo grafico los polos y ceros? Entonces, dense cuenta aquí lo siguiente, ¿ya? Tienen un numerador y un denominador. A ver. Entonces, para graficar los polos, el denominador
de la función de transferencia, ¿cómo podemos hacer eso? El denominador de la función de transferencia debe igualarse a 0. En otras palabras, resumido es, toda la parte de abajo lo igualo a 0. Despejo S, ¿y qué me va a quedar? Menos R2 sobre L, ¿no? Y ya tengo un 0. Eso me imagino yo que debe estar aproximadamente, como R2 es positivo y L es positivo, me va a dar un valor positivo, ¿no ve? Y gracias a este negativo, el valor en las abscisas se hace negativo, ¿no? También noten que es netamente real, no tiene parte imaginaria, ¿no? Entonces, yo simplemente marco aquí, una casilla, una abscisa, digamos, ¿no? Con X, gracias a que estoy determinando polos. Y lo nombro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer esto. En eso está menos R2 sobre L. ¿No ve? Listo, ya tengo una gráfica de un polo. Ahora, el número de polos depende del grado de este polinomio, ¿no? Si este polinomio tuviera, no sé, grado 5, entonces va a haber 5 polos, ¿no? Para eso deben saber resolver polinomios de grado n, ¿no? Donde tienen que hallar las raíces y las gráficas. Listo. El mayor grado que les da creo que es de segundo grado, no he visto más. O les da factorizado, ¿ya? Si tienen factorizado es sumamente sencillo, ¿no? Si tienen, por ejemplo, el denominador es este, S más 1 por S más 3 por S más 4, digamos. Esto es un polinomio de grado 3, ¿no? Porque al multiplicarse todo esto, este exponente de S va a ir creciendo, ¿lo ve? ¿Cuánto va a ser lo máximo que va a crecer? 3. Entonces, ustedes simplemente grafican, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar esto. Será S menos 1, S a la menos 3 y S menos 4, ¿no? Como esto está igual a 0, cada factor se iguala a 0. Eso ya es álgebra, ¿no? S será igual a menos 1, S será igual a menos 2, S será igual a menos 3. ¿Lo ven? Entonces no tienen nada que temer si tienen un polinomio de grado n. Y ahora, si es un polinomio de grado 5, por ejemplo, ¿no? ahí ya es complicado, ¿no? Entonces necesitan alguna herramienta o un método que conozcan, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué polinomio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me ha ido. Pero es el método, ¿no? Donde vas dándote valores en un polinomio teniendo los coeficientes y cada respuesta que se haga 0 se reduce el polinomio y tienes una raíz, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Eso sería para aplicar polinomios de grado n, ¿no? Ahora, si tienen alguna calculadora que les ayude, más fácil. ¿Vale? Ya. Entonces, continuando. Me toca graficar los ceros, ¿no? Entonces, para graficar los ceros, debo igualar el numerador de la función de transferencia a 0, ¿ya? El numerador de la función de transferencia a 0. Igual, ¿qué va a ser? R2 por L por S igual a 0. Despejo S. ¿Qué va a ser? Va a ser S igual a 0. Tiene un único 0. Entonces, grafico. ¿Dónde va a ir eso? Busco, como es netamente real, busco en el eje de coordenadas real, ¿no? Aquí. Entonces, lo grafico. Listo. Entonces, ya funciona transferencia, polos y ceros. Ahora, dense cuenta
como he explicado en el denominador, lo mismo sucede en el numerador. Tiene que ser un polinomio de grado n. Y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser gráficas de ceros aquí, 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 no sé, ¿no? Ahora, si fuera complejo, si el polo o el cero fuera complejo, digamos lo siguiente, S menos 3 menos 2J, esto tiene su conjugado, ¿no? No, un número complejo nunca viene solo, viene con su conjugado. Entonces, es lo mismo, ubican S menos 3, digamos que está aquí, S menos 3, y ahora ubican más en el eje imaginario, más 2 y menos 2. Ubican eso, va a ser menos 2, perdón, más 2 y menos 2. Entonces, si esto representa un cero, un polo, digamos que va a ser un polo, entonces trazan así, si quieren, se trazan una recta y usan sus reglas si quieren, y lo marcan ahí. Ahí está el polo, ¿ya? Y de misma forma aquí abajo. ¿Lo ve? Listo, entonces, esto es gráfica de polos y ceros, ¿no? Ya tiene. Ahora, respuesta en frecuencia. A ver, va a ser lo siguiente. Insertamos una nueva hoja. Eso. Respuesta en frecuencia. Como ya les había indicado, es reemplazar S por J omega, ¿no? Listo. Reemplazo donde vea S por J omega. Ya saben cómo han llevado cálculo y demás, ¿no? Eso, a esto se lo llama evaluarlo, ¿ya? Donde vea S lo voy a igualar por J omega. Ejemplo, si ustedes tenían una función de t de la siguiente manera, 2 más t al cuadrado, les pedía la función de t evaluado en 0,5. ¿Qué hacían? Donde había t reemplazan 0,5, ¿no? Listo, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, donde yo vea S, ¿qué voy a reemplazar? J omega, ¿ya? Ahora, no se confundan. Ah, ya, ni modo. A ver, sigue. Uh, por alguna extraña razón no puedo dejar de compartir. Nah, tampoco puedo comentar. Bueno, ni modo, ¿no? Ni modo, a ver, ¿qué podemos hacer? Le podemos actualizar, pero se va a cesar la transmisión. Mm, chicos, denme un momentito. Me voy a volver a unir, ¿ya? No sé si ha colgado la parte del Meet. ¿Está bien? Cacho y volvemos.
Perdón. Listo, entonces, a ver, nuevamente, lo que estaba indicando es lo siguiente, ¿no ve? Si bien esto es reemplazar S por J omega, ¿no ve? Entonces, en algunos libros les dan la respuesta en frecuencia de esta manera, ¿ya? Pero les especifica que es respuesta en frecuencia, ¿ya? Cuando lean esa palabra, respuesta en frecuencia, es esto, reemplazan siempre S por J omega, ¿ya? No se vayan a confundir y simplemente reemplacen S con omega, ¿ya? No se equivoquen eso. Entonces, una vez mencionado eso, es reemplazado, ¿ya? Es reemplazado y queda de esta manera, ¿no? Queda de esa manera. Ahora, una posible pregunta que les haga es graficar la magnitud de la respuesta en frecuencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hago? Si se dan cuenta, esto de aquí es un número y esto de aquí es un número. Estos dos números, ¿en qué forma están? Está en su forma rectangular. Son dos números complejos que están en su forma rectangular, ¿no? Rectangular. ¿Cuál es la forma rectangular? Un número complejo está compuesta por una parte imaginaria y una parte real. O puede estar representado por una parte real nomás. O puede estar representado por una parte imaginaria. ¿Ve? Listo. Entonces, hacemos eso. Me equivoco. Hacemos eso para la gráfica de la magnitud, la fase, ¿ya? Lo haremos rápido para que nos alcance el tiempo. Va a ser igual a ¿qué? Opero, ¿no? Opero. Y aquí arriba, si se dan cuenta, es netamente real, ¿no? Debo llevarlo a su forma fasorial. En su forma fasorial va a ser la raíz de la parte real al cuadrado sobre la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? En este caso, simplemente es la parte imaginaria. Y la fase va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, que es esta, ¿no? R2 sobre L por omega sobre la parte real. La parte real es 0, ¿no? Entonces ya tengo aquí. Esto que representa un número grande, ¿no? Un número que tiende al infinito. Pueden resolverlo por límites, aquí se dan X y hacen un límite, ¿no? Listo. Abajo, lo mismo. La magnitud va a ser R al cuadrado más L. Aquí me he equivocado esto, ¿no? Me he olvidado borrar. L por omega elevado al cuadrado, ¿no? La parte real más la parte imaginaria. Sobre, perdón, y su argumento va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, L sobre omega, sobre la parte real, que es R2, ¿no? Listo, ya tienen dos números en su forma rectangular, en su forma fasorial. Pueden hacer operaciones como la multiplicación y la división. ¿Y qué les va a quedar? Les va a quedar lo siguiente. Operan esto normal. Saben que es la división de dos raíces. Como tienen el mismo exponente, se va a volver todo en una raíz. Simplemente, ¿no? Esto va a ser R2 L omega al cuadrado, R2 al cuadrado, más L omega al cuadrado. Y en la fase va a ser el arco tangente de un número grande. Eso es 90. Pueden hacer la prueba. Pongan en su calculadora arco tangente de 9999999, ¿no? Representa un número grande. Entonces se va a aproximar hacia 90. Les dará, no sé, 89,9999, ¿no? Entonces eso ya es como para que lo descubran ustedes, ¿no? Y va a ser entonces aquí 90.
Y como sus fases de dos números complejos al dividirse se restan, entonces va a ser menos el arcotangente de L por omega sobre R2, ¿no? Y aquí ya tienen la magnitud en función de omega. ¿Ve? Ya tienen la magnitud en función de omega. Y aquí tienen la fase en función de omega, ¿no? ¿Cómo se grafica? Se grafica por separado. No sé, ustedes tendrán un eje cartesiano, ¿no? Donde la variable de las abscisas va a ser omega, ¿no? Y supongamos, simplemente supongamos, no estoy diciendo que su gráfica es así, ¿no? Porque para graficar esto ustedes tienen que tener conocimiento de cálculo 1, ¿no? Con la primera derivada se grafica los puntos de inflexión, no, los puntos máximos y mínimos, y con la segunda los puntos de inflexión, ¿no? O directamente lo pueden poner en una graficadora, ¿no? Creo que, si mal no me equivoco, la respuesta es algo así, ¿no? Algo así. Pero esto es de la magnitud. Ahora la fase es lo mismo. La fase es lo mismo. Tiene que estar en función de omega. Y si se fijan, la única variable aquí es omega, ¿no? L2 y L sabemos. Simplemente que yo no lo he denotado, lo he puesto literalmente. Entonces grafican en función de omega. Nuevamente tienen que aplicar el cálculo 1 o usan una graficadora, ¿no? Y las respuestas, si mal no me equivoco, es algo así, si mal no me equivoco, ¿no? Pero esto es la fase de la respuesta en frecuencia. Esto en, en continuo, ¿no ve? O sea, esto va uniformemente. 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, entonces ya saben cómo se hace esto. Ya lo habíamos hecho también. Ahora, ¿qué nos falta? Diagramas de Bode, ¿no? Diagramas de Bode. Entonces, diagramas de Bode, ya habíamos mencionado que lo que deben saber, es esto, las curvas de aproximación. Ahorita yo no tengo nada, para disculpar, no tengo nada. Si pueden ver, no tengo nada, estoy prácticamente en cero, no tengo documentos, no tengo nada. Así que no voy a poder mostrarles, pero yo me acuerdo de memoria, ¿ya? Me acuerdo de memoria. Lo único que no me acuerdo de memoria es los polos conjugados, ¿no? Entonces, lo hacemos, ¿ya? Puede estar, para realizar diagramas de Bode, puede estar de dos formas. De esta forma. Puede estar en el dominio DC o la respuesta en frecuencia. O las respuestas en frecuencia, ¿no? Que era R2 por L por J omega. Y aquí abajo R2 más L por J omega, ¿no? El objetivo es el siguiente. Debemos llevar tanto los polos y los ceros a esta forma. S sobre A más 1, ¿no? Donde esta variable A representa la frecuencia de Codd. En otros libros también se lo llama la frecuencia de corte, ¿ya? Listo, ya sabemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes lo van a hacer aquí y yo aquí, ¿no? Ambos es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ambos es lo mismo. Listo. Entonces va a ser lo siguiente. Llevándolo a esa forma, ¿qué me va a quedar? Aquí arriba no tengo nada, ¿no? Simplemente tengo el factor K. El factor K es R2 por L por S. Todo esto
sobre, ahora lo vuelvo a esa forma que había mencionado. Para eso tendré que factorizar L. ¿Y qué me va a quedar? R2 sobre L más S. ¿No ve? Ahora, no, me estoy equivocando, ¿no? Me estoy equivocando. Es lo siguiente. Es S sobre algo más 1. Entonces, lo que tengo que factorizar aquí es R2. Es R2. Factorizo R2 y ¿qué me queda? Me queda 1 más L por S sobre R2. ¿No ve? Pero no está de esta forma. ¿Qué hago? Simple, aplico un artificio L por S sobre L sobre R2 por L. ¿Qué me queda? Esto con esto se va y me queda S sobre R2 sobre L. ¿No? Y ya tengo aquí la frecuencia de codo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser igual a R2 sobre L. Listo, ya tengo de esta forma. R2 con R2 se va y ¿qué me queda? La función de transferencia para gráfica de diagramas de Bode va a ser L por S sobre 1 más S sobre R2 sobre L. ¿Cuál es mi frecuencia de corte? R2 sobre L, ¿no? Recuérdense eso. En el caso de los derivadores integradores, ya habíamos visto que la frecuencia de codo siempre es 1. ¿Lo ven? Listo, hacemos eso. Para eso insertamos una nueva hoja. Necesitamos esto. Listo. Ya sabemos que para el factor constante, lo único que debemos hacer es lo siguiente. A ver, para la magnitud tiene una escala en decibeles, ¿no? La magnitud tiene una escala en decibeles, donde la escala va de 20, el eje de las ordenadas va de 20 en 20 dB, 40 dB, 60 dB y por último 80 dB, digamos. Y el eje de las abscisas va en décadas. Va en décadas. Ejemplo, aquí no existe el 0, ¿no ven? Será 0,1. Aquí 1, aquí 10, 100 y 1000. Listo. Gráfico. Gráfico lo siguiente. ¿Ver? Lo voy a representar con color lila, el factor constante, con naranja, el integrador, y por último con verde, el polo simple, ¿no? Polo simple. Entonces, L, para hacer su diagrama de Bode, como es el factor constante, tendré que hacerlo de esta forma, ¿no? 20 logaritmo del factor constante, que en este caso es L, ¿no? Digamos que sale así, ¿no? Porque no sé el valor específico de L. Es una recta de esta forma. Eso es lo malo del pulso. Ya, digamos que está recto, ya. Eso es, digamos que está recto, ya. Ahora, el integrador, perdón, el derivador. Como habíamos mencionado, su frecuencia de codo siempre es 1, ¿no? Es 1. Y esto va desde toda la derecha, si podemos decir desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Va de esta manera creciendo con una pendiente de 20 dB. Con una pendiente de 20 dB sobre década. ¿Ya? Listo. Ahora, hagamos lo siguiente.
A ver, ¿cómo estaba queriendo hacerlo? Con verde, ¿no ve? Aquí me he equivocado. Ya vamos a hacer esto. Tampoco va a ser. Aquí me he equivocado. Lo voy a volver a hacer. El, este está con verde, ¿no? Me he equivocado eso. 20 logaritmo de K, que es en este caso el. Digamos que ha salido por algún motivo 30, ¿no? Por algún motivo va a salir 30. A ver. Y aquí, ahora hacemos ¿con qué color hago? Celeste, digamos. ¿Ya? O sea, con color celeste la curva de aproximación de este polo simple. Su frecuencia de codo, ¿qué es igual? Es igual a R2 sobre L. Hagamos de cuenta que es 10, ¿ya? Simplemente para que se observe. Es 10, ¿no? Ubico esa frecuencia de codo. Ubico esa frecuencia de codo en las abscisas. Ubico 10. En la próxima década va a estar decreciendo con menos 20 dB sobre década. ¿Ya? ¿A qué me voy? Este polo simple se aproxima desde la izquierda con 0 hasta llegar hasta su frecuencia de codo o su frecuencia de corte. Cuando llega ahí, decrece con una pendiente de menos 20 dB sobre década. ¿Ya? Sobre década. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a decrecer, ¿no? Ahora, teniendo todo esto, son las curvas de aproximación de cada uno de estos factores. Lo que debo hacer ahora es sumar pendientes, ¿ya? Pendientes. Notan aquí, esta pendiente, ¿cuánto es? Esa pendiente, ¿qué significa la pendiente? La pendiente significa el grado de inclinación que tiene una curva, ¿no? Tiene una curva. En este caso, su grado de inclinación, ¿cuánto es? Es 0 dB sobre década. ¿No ve? Entonces, esto no tiene grado de inclinación. Si lo sumamos, no va a hacer nada. Lo único que causa este factor constante es una elevación, una reducción a la resultante. Entonces vamos a hacer con color negro. Hacemos con color negro. Empezamos a sumar. ¿Ya? Esto será, esto se puede hacer de dos formas. Si recordamos, se puede hacer de dos formas. Una es la forma directa, ¿no? Se tratará de sumar todos los puntos, ¿no ve? Gracias a este factor constante. El que más a mí me facilita para enseñarles es el de la presa resultante, ¿no? O sea, primeramente sumo las curvas que tienen pendiente, ¿no? Y la que no tiene pendiente lo dejo para el último. Entonces hago eso. Voy a sumar esta pendiente de esta curva más esta pendiente de esta otra curva, ¿no? Recuerden que esta curva tiene una pendiente. Entonces, esta 0 más esta pendiente va a seguir siendo la misma pendiente. ¿No ven? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la frecuencia de corte, ¿no? Después de eso, ¿qué va a pasar? Se va a sumar esta pendiente de 20 dB más menos 20 dB. ¿Eso qué me da? Me da una pendiente de 0, ¿no? 0. Y esto es mi pre-resultante. Ahí lo voy a extender, ¿ya? Eso es mi pre-resultante. Mi pre-resultante. Mi resultante lo voy a hacer con color. A ver. Entonces no estamos usando lila con lila, ¿ya? Si bien esta es la pre-resultante, y habíamos indicado que esta curva del factor constante causa elevación o reducción, entonces lo que va a causar aquí es simplemente elevar, se va a elevar hasta donde está el factor constante. Entonces, si mido aquí, esta pre-resultante va a aparecer aquí. ¿Ve? Aparece aquí más o menos así.
Por eso lo hago con cámara, porque no se nota muy bien esto. Una vez que has decrecido, esto se vuelve así, ¿no? Y esto es mi asíntota resultante. Mi asíntota resultante. Y también sabemos que eso simplemente es una asíntota. La gráfica real, a ver, vamos a intentar hacerlo como solíamos hacer, es de esta forma. Donde está recto, no sufre, ¿cómo se dice? No sufre cambio. Donde sufre cambios es más o menos en los picos que tiene cada asíntota. En este caso, este es el pico. Entonces va a ir por adentro, algo así. Y esto, lo que está pintado con naranja, ¿no? Con un resaltador naranja, es mi gráfica real. Gráfica real. Ahora, este es un método, ¿no? Para hacer diagramas de bode. Creo que ustedes han aprendido el de evaluar puntos, ¿no? Evalúan puntos. ¿Cuáles puntos? Estos puntos de inflexión. Evalúan en una ecuación determinada y les da un valor en dB, ¿no? Para hacer la prueba pueden hacer eso. Es lo mismo, ¿ya? Y esto es por parte de diagramas de Bode de la magnitud. Ahora, el caso de la fase, ¿dónde está? El caso de la fase es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Copia que habíamos hecho con naranja, ¿no? Y lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Puesto que no tenemos mucho tiempo. Entonces, mismamente se hace el mismo eje, ¿ya? Se hace el mismo eje. Se hace el mismo eje y se tiene de esta forma. ¿A ver? Ahora, la escala va a ir de 45 grados entre 45 grados. Y así sucesivamente. Para la parte de abajo, igual. ¿Ya? Entonces, el factor constante para la fase, porque estamos graficando el diagrama de la fase, es 0. Es 0 si K es mayor a 0. La curva del factor constante es 0 si K es mayor a 0. Es menos 180 si K es menor a 0. ¿No? Listo, ya tenemos. Vos recuérdense eso, pero ya yo me imagino que lo han llevado. Ahora, el factor constante, como es un derivador, su curva de aproximación es una recta sin pendiente con corte en 90 grados, ¿ya? Y si se dan cuenta, es similar al factor constante de la magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar esto? Una elevación o una reducción, ¿no? Ahora hacemos del polo simple. Del polo simple habíamos dicho que su frecuencia de corte, que es R2 sobre L, era igual a 10, ¿no? Era igual a 10. Entonces, yo ubico esa frecuencia de corte. Como este está en la escala décadas, digamos aquí 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer esto para que me dibuje esa parte, ¿ya? Entonces, ubico la frecuencia de corte. Una frecuencia de corte, perdón, la frecuencia de corte, una década anterior. Entonces estoy aquí. Y una década posterior. ¿Ya? Listo, ya tengo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto?
Entonces, si ustedes revisan las curvas de aproximación, esto, como es un polo simple, viene de esa manera. Se aproxima desde la izquierda con 0 hasta la frecuencia de codo inferior. Y en una frecuencia de codo superior, aquí lo voy a dibujar de esa forma, 90 lo voy a poner, una frecuencia de codo posterior, ¿no? Aquí se va a hacer una pendiente de 0 en 90. Y todo este trayecto tiene una pendiente de menos 45 grados sobre década. Ya tengo todo. ¿Qué hago? Como les había explicado, sumo las curvas, ¿no? En este caso, si se observa, es demasiado sencillo. ¿Cuál es la pres resultante? La pres resultante es la misma curva del polo, ¿no? La misma curva del polo. Ahora, como digo, la curva característica del derivador, ¿qué va a causar? Un elevamiento, ¿no? Causa un elevamiento. Entonces, la resultante, que lo voy a hacer con color, lo haremos con esto, con café creo que es, va a estar así, ¿no? Va a estar, no se nota. A ver qué color, lila, ¿no? Va a estar de esta forma, ¿no? SAS, lo voy a resaltar así, SAS, SAS, si mal no me equivoco, y SAS, ¿no? Y esto es mi asíntota resultante. Mi asíntota resultante. ¿Y cuál es la curva real? Nuevamente con un resaltador, esta vez lo vamos a hacer con verde, ¿ya? Con verde. Es de esta forma. Para la fase es más o menos así, ¿ya? Viene donde hay una pendiente de 0 así recto. Y en esta parte donde existe un entrecorte, lo que hace es lo siguiente. Lo bordea por arriba, así más o menos. Y aquí viene así. Hace como un intercalado y viene por abajo y ahora se viene así. ¿Ya? Eso me imagino que ya lo has revisado también. Entonces, esta es mi curva real. ¿Ya? Y esto es todo por parte de gráfica, todo con respecto a función de transferencia. Este es un resumen de todo lo que habíamos avanzado, ¿no? Entonces, me imagino que si lo han practicado no tienen nada que temer. Ahora, hay videos en internet mostrando este método, ¿no? Mostrando este método. Como también hay otro método que es el que el Inge les enseña, creo. ¿A ver? Eso. Entonces, hasta aquí habíamos visto la primera consulta, que era... ya lo hemos dado, ¿no? Que era diagramas de Bode y función de transferencia. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta referente a esto? ¿Nada? Oxi. Sí. Sí, tengo una duda. Entonces, el factor constante, digamos, o sea, lo podemos dejar para el final, digamos, solo para analizar cuánto, digamos, lo eleva o lo rebaja, ¿no? Sí. Resulta cero, por ejemplo, digamos 10, y en este caso, por ejemplo, creo que es 30, ¿no? Sí.
Entonces, digamos, de la curva 2, en este caso, o del derivador, eh, digamos, con el eje de los decibeles, donde partiría en este caso, tendríamos que como aumentarle como 30, ¿no? Sí, sí, exacto. Si han visto cuando yo estaba enfocando en videos, prácticamente eso es lo que hacía. Medía, ¿no? Como estamos haciendo manualmente, medía y simplemente se eleva esa cantidad. A ver, les voy a explicar. Es de esa forma. A ver, es de esa forma. Ustedes tienen una función cualquiera, ¿ya? Digamos, la más común es una recta, ¿ya? ¿Dónde se nota esto? Es una recta. Este es el eje y la función es esta, ¿no? Esta es una función de t, digamos, que es igual a t, ¿no? Es una recta con pendiente igual a la unidad. Listo. Ahora, digamos que tengo esta función. Lo voy a nombrar función k. Y aquí abajo voy a tener otra función menos k, ¿ya? Y por alguna razón de la vida, no sé, quiero sumar, como eso saben, son funciones también, ¿no? Función 2t, digamos, y esto va a ser función 3t. Por alguna razón de la vida, quiero sumar la función de t más la función 2 de t. Y eso me va a dar como resultado una función, con otro color lo voy a hacer, con otro color, función x de t, vamos a ver, ¿no? Entonces, reemplazo, va a ser función x de t, va a ser igual a, la función de t era t, más la función 2 de t que era k, ¿no ven? Entonces, quiero graficar ahora esta función. Quiero graficar esta función. Quiero graficar esta función. Entonces, si se dan cuenta, si hacen una calculadora y k le dan 2, por ejemplo, lo que va a causar es lo siguiente. ¿Cuántas unidades hay desde 0 hasta aquí? K unidades, ¿no? Digamos que k es 2. K es igual a 2, ¿no? Entonces, esta función, la nueva función, va a crecer con la misma pendiente en ese punto. Entonces, esta es la función x de t, ¿no? Que ha surgido de lo que era antes, simplemente se ha elevado k veces, ¿no? En este caso, 2. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Solo que no se nota porque no tengo un buen pulso, ¿no? Entonces, aquí, si observan, si tomamos un punto de referencia, por ejemplo, de la, claramente tenemos una de la prueba resultante, ¿no? Si tomamos el punto 1, y como ya estamos sumando el factor constante, ¿qué va a surgir? Se va a elevar hasta el factor constante, ¿no? Y de ahí ya hago lo mismo. Puedo hacer esto. Puedo agarrar una regla. Ahora, ¿cómo se hace esto? Creo que con... Nah, no sé manejar las reglas. Entonces, lo que hacen es lo siguiente. En sus hojas, miden de aquí a aquí. Y, a ver cómo... A ver. Pueden hacer esto. Miden de este punto, miden de 0, creo que es lo más favorable hacerlo de 0, miden de 0 aquí con sus reglas, ¿no? Y cuando tengan la prueba resultante hacen esto. Como ya tienen medido en su regla, lo ponen, lo marcan aquí y aquí, ¿no? En cada punto, de aquí a aquí, de aquí a aquí, con sus reglas, ¿no? Y lo demás ya es lo mismo, ¿no? De aquí a aquí. Entonces lo único que deben hacer es unir puntos y ya tienen la gráfica, la asíntota resultante. Y la curva real, ya saben que es en la parte de donde existe este pico, lo va a tachar, ¿no? Eso es lo que hago prácticamente. ¿Ya? ¿Te ha quedado más claro ahora? No sé quién lo ha Sí, preguntado. gracias. Ya. ¿Qué más? A ver, creo que los ejemplos que me estaba mandando es lo mismo. Ya es función de transferencia. Había uno, no sé quién ha preguntado, uno de trafo ideal, y ya está en los PDFs del grupo. Voy a pasar a hacer algún ejercicio que tal vez no hemos hecho. ¿Ya?
creo que es el que tenemos como pendiente, ¿no? Con eso voy culminando, ¿ya? No es esto, es esto. A ver, era... ah, era este ejercicio, ¿no? Me imagino que esto lo han hecho con el Inge. Tal vez un ejemplo sencillo o algo, ¿no? Esto. Como se nota aquí, me está pidiendo simplemente la matriz, ¿no? La matriz que ya habíamos explicado estos días. ¿No ven? Armo mi sistema de ecuaciones y armo la matriz, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, es lo siguiente, ¿ya? Digamos que yo tengo un circuito de esta manera. Circuito de esta manera. Muy sencillo. R, L, C, ¿ya? R, L, C. Y BI, por ejemplo, BI es igual a 2 exponencial a menos 2t por coseno de 2t más 0, digamos, ¿no? Lo más fácil, siempre es 0. Entonces, aquí notan que no es igual a cualquier ejercicio, ¿no ve? Aquí, gracias a esto, es una respuesta en transición, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, usan S. S es igual a la parte es de A, que es esto, menos 2, más 2J, ¿ya? Y lo convierten en este circuito al dominio de S. Lo convierten al dominio de S. Donde va a ser igual a ver, le daremos valores, rápido. 1, 1 y 1 ya, que siempre 1. Sabemos que es ohmio, Henson, Farad, ¿no? Aquí que va a ser igual, va a ser un ohmio, aquí 1 sobre S y aquí 1 sobre S. Y esta fuente de aquí simplemente va a ser como un fasor, va a ser 2 en magnitud y en fase 0. Digamos que quiero determinar la cociente y sub x, ¿ya? Y sub x. Y sub x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el voltaje, ¿no? 2 en magnitud y en fase 0, sobre la suma de esta impedancia. 1 más S más 1 sobre S. Noten que necesitan la variable S, y por eso hemos hecho esto. Las reemplazan donde vean S por todo esto. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener IX en su forma fasorial. En su forma fasorial, ¿no? Forma fasorial. Ya saben que como es un fasor, pueden llevarlo al dominio del tiempo, ¿no? Y x de t va a ser igual a, digamos, su magnitud de ix, no sé cuánto va a ser, ¿no? Exponencial a la menos 2t por coseno de 4t, coseno de 2t, más un argumento de este fasor, ¿no? Un argumento de x. Ya tienen todo el ejercicio de suerte, ¿no? Creo que me imagino que han hecho un ejercicio así, porque siempre hace. Ahora, en este caso no es distinto, ¿no ve? No es distinto. Voy a borrar toda esta parte. Para hacer ese ejercicio, y con eso vamos a culminar. Donde, si bien este ejercicio no tengo la frecuencia de oscilación, ¿no ve? Tengo una frecuencia compleja S, donde lo único que me dice es menos 1. ¿Eso qué me da a entender? Que este circuito simplemente tiene S menos 1. No tiene la frecuencia de oscilación. Pero, si se dan cuenta, también es una unidad de frecuencia, ¿no? Entonces,
como cualquier análisis de circuito, lo llevo a ese dominio, al dominio complejo. Va a ser 3S, 2S, 4S y no tengo más, ¿no? Resuelvo como sé hacerlo, ¿no? Va a ser, la primera ecuación va a ser 2 y 1 más 3S y 1 menos I3, ¿no? Y 1 menos I3. Ahora, punto, digamos, más, ¿qué cociente? Si esto está entrando por el punto, ¿qué cociente es? Perdón, 2S por I2 menos I3, ¿no? I2 menos I3. Listo. No tengo otro elemento que sumar, simplemente me queda la fuente. Ahora, segunda malla. La segunda malla está aquí. Va a ser 10 y 2 más bobina acoplada, 4S y 2 menos y 3, punto, digamos, más 2S y 1 menos y 3. Más 2 y 2 menos y 1. Y 2 menos y 1. Como no hay otro elemento que sumarlo, igualo a 0. Por último, la última malla, ¿no? La última malla. Por lo más fácil, 5 y sub 3. Más, ahora los que han practicado ya saben que puede ser signo negativo directamente aquí. Signo negativo, ¿y qué anoto? Anoto esto. 3S y sub 1 menos y sub 3 más 2S y 2 menos y sub 3, cierro corchete. Aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Determinar ese dato, este voltaje, ahora estoy determinando este voltaje. ¿Qué se van a hacer? Son contrarios, por eso anoto un signo menos directamente, ¿no? Eso ya es cuando han practicado, ¿no? Se van a hacer lo mismo cada vez. Entonces va a ser 4S y 2 menos I3 más 2S y 1 menos I3. Listo. No me pide ningún valor, dense cuenta. Ah, no, me pide determinar la cociente I3, ¿no? Me pide determinar la cociente I3. Entonces, armo mi sistema de ecuación, ¿no? Primeramente sumo los que tienen I sub 1. Este, y no hay más. Después van a ser los que son I sub 2. Solo tengo este, ¿no? Anoto. Será 2 más 3S I sub 1. Más 2S y sub 2. Y por último, menos 3S será más 5S. ¿Van a ver? Esto es igual a 100, magnitud y en fase 0. Ahora, si he hecho bien, esto me tendría que salir, ¿cuánto? 2S, ¿no? Entonces reviso los que son y sub 1. Este y este, ¿no? Si reviso, menos 2 más 2S, ¿no? A ver, si reviso eso, creo que esto me estoy equivocando. He hecho la segunda malla, ¿no? Esto era 4S y sub 2 menos y sub 3. Punto más y sub 1 menos y sub 3. No, está bien. Ahora aquí, 2 y sub 2 menos y sub 1, ¿no? Entonces reviso mi primera malla, tal vez está ahí. 2 y sub 1 más 3S y sub 1 menos y sub 3. Punto, más 2S y sub 2 menos y sub 3, ¿no? Como no hay otro elemento que sumar, lo igualo a 0. Entonces debería estar bien. A ver, reviso.
10 y sub 2. Esto creo que no estoy revisando, ¿no? 10 y sub 2, 4S, 4S y sub 2 menos y sub 3. Punto, punto, más 2S y sub 1 menos y sub 3. Listo. Vengo aquí y sub 2 menos y sub 1, ¿no? Entonces aquí hay algo extraño, ¿no? Tal vez es el orden, ¿no? Puede ser el orden. Tal vez la incógnita 2S esté en la tercera malla, ¿no? Si no he cometido ningún error, ¿no? A veces uno se puede confundir en eso. Entonces anoto normal. Anoto va a ser menos 2, que se llama menos 2 más 2S. Más 2S y sub 1. Y listo, ahora los y sub 2. 2 más 10 es 12. 12 más 4S. 4S y sub 2. Y sub 3 por último va a ser menos 4S, menos 2S, menos 6S. ¿A ver? Menos 6S. A ver, va a ser 4S más 2S. Ah, no, aquí está mal, ¿no? Menos 4S menos 2S es 4S. Listo. Ahora aquí. Aquí está la verificación si estoy cometiendo algún error, ¿no? Agarro y sub 1. Y sub 1. Hay otro y sub 1. Y sub 1, ¿no? Va a ser 5S. 5S. 5S y sub 1. Esto con esto está igualando. Por alguna extraña razón aquí me sale otro valor, ¿no? Ahí lo vamos a usar ahorita. Ahora, y sub 2 va a ser 2S. Aquí está todo mal, ¿no? Aquí me estoy olvidando que aquí hay un signo. Entonces, si esto es más, al salir va a ser menos. Va a ser menos 3S menos 2S. Va a ser menos 5S y sub 1, ¿no? Entonces, si reviso, algo estoy haciendo mal aquí. Antes de pasar, lo revisaré, ¿ya? A ver, malla 1. Aquí me estoy equivocando, ¿no? Si se nota, innotable. Esto está mal. Esto es 2 y sub 1 menos y sub 2. Ahora sí. Ahora sí está bien. Listo. Lo borro, lo que ya había hecho. ¿No? Eso es por hacer apresurado, si se dan cuenta. Esto ya habíamos revisado. 3 sub S más y listo. Esto 10 más este voltaje de aquí más 2 y sub 2. Listo. Ahora, este signo menos está bien, ¿ya? Pueden hacer la prueba, ¿ya? Lo único que va a cambiar son estos dos. Simplemente se van a invertir y este va a cambiar el signo positivo, ¿ya? Entonces, nuevamente, va a ser 3S más 2. 2 más 3S y sub 1. Y sub 2 va a ser menos 2 más 2S. Y por último, menos 3S menos 2S. Eso va a ser menos 5S
y sub 3. Listo. Ahora aquí, y sub 1, ¿no? Y sub 1 ya habíamos visto que es menos y sub 2 más 2s y sub 1. Más, ahora sumo los que tienen y 2. Será 2 más 4s más 10, ¿no? Será 12 más 4s y sub 2. Y por último, los que tienen menos, los que tienen y sub 3, ¿no? Será 4s menos 4s menos 2s. Eso es más menos 6s y sub 3. Listo. Ahora aquí, el que parece más complicado. Aquí tengo 2s y sub 1. Sale afuera y tiene menos 2s. Aquí tengo y sub 1 positivo, sale afuera, menos, se convierte en menos 3 sub s, ¿no? Va a ser entonces menos 5s y sub 1. Ahora sumo los que tienen y sub 2, ¿no? Fácil, ¿no? Aquí, ¿qué tengo? No tengo y sub 2, simplemente tengo aquí. Va a ser menos 4 y sub s. Y aquí menos 2 y sub s. Va a ser menos 6s y sub 2. Listo, ya tengo todo. Simplemente sumo los que son y sub 3. En este caso será 3s más 2s, 5s. ¿No? Fíjense que está con signo positivo, al salir es positivo. Negativo al salir positivo. Menos, aquí será 5s. Y aquí, esto es 3, ¿no? Sale afuera, se suma. 4s más menos 2s, menos 4s menos 2s es menos 6s. Sale afuera con signo positivo. Entonces aquí es 11s y sub 3. ¿No? Y para su comprobación coincide, y coincide, ¿no? Listo, ya tengo todo. ¿Qué me queda hacer? ¿Sí? ¿No te falta un 5? Ah, sí. ¿No? Gracias. Esto. Aquí me falta más 5, ¿no? 5s, 11s, 11s más 5. Listo. Ahora reemplazo, ¿no? Reemplazo s por menos 1. ¿Qué me va a quedar aquí? 2 menos 3s menos 1 y sub 1. Bueno, ahora aquí hay una duda, ¿no? Dice, determinar la matriz BI de B es igual a Z por I. Para determinar la cociente sabiendo que S es igual a menos 1 Neper sobre segundo. Entonces, antes de reemplazar, tengo que armar esa matriz, ¿no? Tengo que armar esa matriz. ¿Y qué va a ser? 2 más 3S, 2S menos 2, menos 5S, 2S menos 2, 12 más 4S, menos 6S, menos 5S, menos 6S, y por último, 5 más 11S. Esto se multiplica por una matriz que son las incógnitas. Y 1, y 2, y 3. Último, la matriz voltaje, que es 100 en magnitud y en fase 0, 0, 0. ¿Ya? Listo. Resuelvo, ¿no? Simplemente aquí puedo reemplazar. Para resolver, lo que puedo hacer es reemplazar y me va a quedar lo siguiente. Será, reemplazando S, ¿qué me va a quedar? 2 menos 1, 2 menos 3, perdón, va a ser menos 1 y sub 1. Aquí, menos 4 y sub 2. Aquí, 5 y sub 3 es igual a 100, ¿no? Aquí va a quedar lo mismo, ¿no? Menos 4 y sub 1. Aquí, o 12
menos 4, 8. 8 y sub 2. Aquí 6 y sub 3. Que va a quedar 5 y sub 3. Y sub 1, perdón. 6 y sub 2. Y aquí por último, 5 más 11 va a ser menos 6s. Perdón, menos 6 simplemente. Menos 6 y sub 3. A ver, ¿hay algún otro error? 11 por menos 1 es menos 11 más 5 es menos 6, ¿no? Aquí 4 por menos 1 es menos 4 más 12 menos 8. Aquí es esto, ¿no? Efectivamente todo está bien. Listo. Ahora resuelvo esta matriz, ¿no? Eso ya lo pueden hacer en sus calculadoras, incluso en las sencillas. Recuerden que cuando el argumento es 0 es como si fuera puramente real. A ver, lo resolvemos. Es menos 1, menos 4, 5, 100, menos 4, 8, 6, 0, 5, 6, menos 6 y 0. Y los resultados, bueno, el resultado que me interesa es I sub 3, ¿no? Me queda 32,30. Me queda lo siguiente. I sub 3 es igual a 24,6153. Como es netamente real, el argumento 0, ¿no? Y es así como se resuelve esto. ¿Hay alguna duda, sugerencia, duda, consulta? Ya. Entonces, con esto vamos a ir culminando. A ver, no sé cuándo será su examen, ¿no? Pero tengan en cuenta esto. Ya saben cómo es, ¿no? Ya han dado su primer parcial, es un tiempo limitado y envían de acuerdo al tiempo que se les da. Lo siguiente, cuando les envíe, ábranlo y primero piensen cómo pueden resolver o hacia dónde se dirige la pregunta. Lo segundo, al momento de enviar, ¿no? Me imagino que les dice 5 minutos, ¿no ven? Entonces, yo les sugiero que tengan una laptop y su celular, ¿ya? Pueden hacer esto, puesto que el tiempo de subir en el celular creo que es más lento que en el de la PC. Pueden capturar una foto desde su móvil, enviarlo a algún contacto conocido, descargarlo de su PC y subirlo a la página de la resolución, ¿no? Sugerencia. Pero también pueden hacerlo desde su celular, ¿no? Eso. Entonces yo me despido, chicos, deseándoles las mejores de las suertes mañana. ¿Ya? Nos vemos y se cuiden.